Nosotros hablamos que queríamos caracterizar, es decir, obtener información de ese material, y que para eso necesitábamos medirlo y hacerte cierto tipo de ensayo. Definimos qué son las técnicas en las cuales uno utiliza para justamente extraer ese tipo de información, y el ensayo, que justamente lo que me da son instrucciones escritas con las cuales yo tengo que llevar a cabo justamente la caracterización de esos materiales. Ya hablamos de, en el caso del hormigón de cemento, el método de ensayo, por ejemplo, a la compresión. Que aparece algo que se llama IRANAI 1546, que es una norma que me dice cómo tengo que realizar ese ensayo. Entonces, dependiendo del tipo de procesamiento que tenga ese material, va a ser el tipo de estructura que va a tener. Ahora, esa estructura me va a definir qué propiedades tiene. Y por otra parte, las propiedades me definen el tipo de desempeño del mismo. Ahora, ¿cómo se puede lograr una dada estructura a través del procesamiento? Sería la pregunta que uno puede decir, bueno, yo quiero una dada estructura y bueno, ¿cómo tengo que procesar al material para que tenga esa estructura? Ahora, ¿qué estructura es necesaria para lograr esa dada combinación de propiedades? ¿Y cómo esas propiedades específicas de los materiales van a afectar ese desempeño? Entonces, por otra parte, ¿cómo evoluciona justamente ese material que yo obtuve, haciendo un procesamiento que yo lo hice para obtener una dada estructura, y esa estructura me daba unas ciertas propiedades, y esas propiedades influyen en el desempeño? Yo quiero saber cómo evoluciona justamente impactando en la durabilidad, es decir, cuando esté sometido a agentes externos ese material, y también en su vida útil, cuánto va a durar. Entonces, en la caracterización, nosotros vamos a tener información justamente de lo que es la estructura y de las propiedades, que van a, como digo, que van a influir en lo que es el desempeño. Y por otra parte, lo que uno tiene que ver además es qué técnicas voy a utilizar, qué ensayos voy a utilizar. Imposible con esto. Entonces, fíjense, yo tenemos las propiedades en la selección de materiales que uno va a hacer. Las propiedades que van a tener estos materiales van a ser propiedades químicas, mecánicas, tecnológicas. Por otra parte, en el desempeño están incluidas lo que es la vida útil y la durabilidad. Y algo importante también en la selección de los materiales, más allá de sus propiedades y su desempeño, es justamente la economía. Es decir, cuál es el costo que va a tener justamente ese tipo de material. Dejo de compartir pantalla porque me aparece esa cosa que me parece horripilante. Y bueno, ahí también me olvidé la parte de disponibilidad que puede llegar a tener ese material. Entonces, ¿cómo se clasifican estos materiales? Fíjense que cada uno de estos títulos además van a estar aquí. Los voy a ir colocando en inglés para que ustedes, si en algún momento tienen que leer algún tipo de material, vayan, algún tipo de bibliografía, vayan identificando los diferentes tipos de materiales con su nombre en inglés. Entonces, la clasificación general de los materiales están los metales aleaciones, los cerámicos, los polímeros, los materiales compuestos y los semiconductores. Pero para ingeniería civil, en general uno lo va a clasificar en aquellos que son de origen mineral, que justamente son los tipos inorgánicos, principalmente los fósiles, carbón, petróleo y las piedras, los de origen vegetal, que nosotros lo que vamos a ver en esta asignatura, por ejemplo, es la madera,
Y los materiales complementarios, que en general son los materiales que complementan o dan terminación o protección a las obras. En el caso de materiales minerales están los pétreos, que la unidad que sigue tiene que ver con los áridos áridos finos, arena gruesa, arena media, arena fina, áridos gruesos o agregados también, que son piedra partida, canto rodado, los aglomerantes, cal, yeso, arcilla, cemento. Tenemos morteros de cal, de yeso, de cemento, hormigón, liviano, mediano, pesado. También están los cerámicos, y en el caso de los bituminosos, el asfalto, la brea, el alquitrán, y los metálicos, por ejemplo, el acero inoxidable, el aluminio, el bronce y cobre. Muchos de estos materiales que figuran acá, nosotros vamos a ir viéndolo a lo largo de las unidades de esta asignatura. En el caso de los vegetales, por ejemplo, tenemos las maderas, el pino, el eucalipto, las maderas terciadas o aglomeradas, y de los complementarios tenemos los vidrios templados de seguridad, baldosa, los polímeros que están en las cañerías, en la aislación, los cerámicos, por ejemplo, como las tejas, los azulejos, los sanitarios. Acá tenemos una fotografía donde justamente están todo ese tipo de material. Entonces, como nosotros vimos, a través del procesamiento a veces uno puede tener una dada estructura de estos materiales. En el caso de los metales, ustedes habrán visto en química que en general los metales es la unión de un metal y un no metal, justamente a partir del enlace metálico, y lo que se van a caracterizar van a ser por tener una conductividad térmica y eléctrica alta, y también buenas propiedades magnéticas. Ese enlace metálico va a dar lugar a ciertos arreglos metálicos, arreglos atómicos, y algunas de las propiedades que suelen tener estos metales es que tienen una estructura cristalina densa, que suelen ser opacos a la luz, y en cuanto a la microestructura que pueden obtener, puede decir que tienen a veces que pueden ser útiles, además pueden tener una resistencia a la fractura alta. En el caso de las cerámicas, que es la unión de un no metal también con un metal, el tipo de enlace que uno va a tener es el tipo iónico, que tiene una conductividad térmica y eléctrica que son bajas, y que tiene también en general propiedades magnéticas y resistencias a la corrosión. Este enlace iónico da lugar a arreglos atómicos que en general hacen que este material tenga una baja densidad, que sean transparentes, translúcidos y opacos, y en esa estructura también algunas de las propiedades que puede decir que tiene, que son en general las cerámicas que son frágiles, que en general tienen una alta resistencia, digamos, dependiendo del tipo de ensayo mecánico al que se le hace, algunos pueden tener si bien son frágiles, pueden tener una alta resistencia. Me molesta la pantallita. Entonces, los polímeros, que en general son carbono más hidrógeno y metal, el tipo de enlace es del tipo covalente, su conductividad térmica es baja, también la eléctrica, suelen tener resistencia a la corrosión, da lugar a arreglos atómicos que en general forman grandes cadenas moleculares, y suelen ser algunos transparentes, otros translúcidos y otros opacos. En general tienen una rigidez, como dice, bajo, y pueden ser dúctiles y tienen también una resistencia que suele ser más baja que, por ejemplo, los metales. En general, uno va a llamar materiales compuestos a aquellos que no suelen ser solubles, sino que se los coloca en forma conjunta porque da una sinergia entre las propiedades de ambos.
Y entre ejemplos, por ejemplo, de materiales compuestos, tenemos un cerámico más metal, que es el hormigón armado, una cerámica y un polímero que da un hormigón reforzado en fibras, un metal más un polímero que da lugar a un polímero reforzado con acero, y a un polímero más un polímero que en general, uno como ejemplo, tiene a la madera, que son fibras de celulosa en una matriz de lignina. Y habíamos hablado en la clasificación inicial que también tenemos a los semiconductores, que en general los semiconductores son aquellos materiales que tienen propiedades intermedias entre los conductores eléctricos y los aislantes. Nosotros, si bien está acá una información, en general han revolucionado la industria electrónica, nosotros dentro de lo que es esta asignatura no vamos a analizar ningún tipo de material semiconductor. Como dijimos, el procesamiento influía en la estructura, y esa estructura me iba a dar ciertas propiedades a un dado material. Y entre las propiedades físicas, algunas de las cuales vamos a analizar en detalle dentro de esta asignatura, están, por ejemplo, la densidad, la porosidad, la humedad, la permeabilidad. Están también propiedades químicas, que son importantes para analizar justamente lo que es la durabilidad de ese material. Influyen la composición química, la resistencia a la corrosión, a la oxidación, a la degradación, si es estable o no es estable químicamente. Acá nosotros podemos ver un cuadro donde lo que en el eje de las abscisas, lo que me da es la densidad de materiales en gramos sobre centímetros cúbicos, justamente en escala logarítmica. Entonces, si ustedes ven, van a ver que los materiales más densos, por acá arriba tenemos a los metales, por debajo tenemos a las cerámicas, después a los polímeros, y por último, en general acá, a lo que son los materiales compuestos. En cuanto a las propiedades mecánicas, que una parte se van a ver en esta clase, que tienen que ver con la resistencia, la elasticidad, la plasticidad, rigidez, tenacidad, cuándo es un material es frágil, cuál es un material es dúctil. Y hay otras propiedades que son las propiedades tecnológicas que tienen que ver cuando yo hago un material, cómo hago los procesos de agregación o de transformación de los mismos. Entre las propiedades físicas, y va a importar el tamaño del cuerpo. Ya en la parte de agregados, vamos a ver por qué es importante a veces el tamaño de la piedra, en qué puede influir. ¿Es importante que esas piedras tengan todo un mismo tamaño o que tenga diferentes tamaños para hacer, por ejemplo, un hormigón o un pavimento flexible? Es decir, la morfología, ¿qué formas tienen? Esas formas que, por ejemplo, acá en este costado yo veo que sean redondeadas, acá que tiene aristas que son mucho más filosas, podríamos decir acá, y acá esta es una forma que, la vamos a decir que son más lascosas, más aplanadas. ¿Influye o no influye en las propiedades cuando yo las utilizo? El peso específico, que ustedes lo habrán visto ya, que es el peso del material dividido el volumen, pero hasta ahora, por ejemplo en Física 1 que ustedes cursaron, determinaron, por ejemplo, podían ser el peso de un cilindro, la masa de un cilindro, y después determinaban el peso del cilindro, pero fíjense que en general, si lo hicieron, era para un material metálico. Sin embargo, muchos de los materiales, por ejemplo un ladrillo, que también ustedes lo vieron en Física 1, ¿qué es? Yo lo que voy a tener es un volumen aparente de este material, que está así el volumen absoluto, pero también está el volumen de poros, el volumen de huecos que tiene ese material, que están en la superficie, pero también están en el interior. Entonces, fíjense, este que yo llamo el volumen aparente es la suma del volumen absoluto más el volumen de los poros. Entonces,
Cuando yo hablo de peso específico, hablaré de peso específico absoluto cuando hablo de peso sobre el volumen absoluto. Y voy a hablar de peso específico aparente cuando es el peso sobre el volumen aparente que tiene ese material. Porque en realidad, como dijimos, ese volumen aparente también hay huecos. La porosidad, que ustedes pueden ver patentemente, si quieren agarren un ladrillo, comienzan a analizarlo, que es la proporción que en el volumen del material que es ocupado justamente por esos poros. Entonces la porosidad es el volumen de poros sobre ese volumen aparente. Y las características de estos poros, que pueden ser poros abiertos, que pueden estar cerrados, que alguno puede estar interconectado con otro, pero también va a importar esa distribución, el radio. Muchas veces en un hormigón yo voy a tener que incorporar aire. ¿Cuál es la distribución de esas partículas de aire? ¿El tamaño de esas partículas de aire? ¿Me va a influir o no me va a influir en las propiedades finales que va a tener, por ejemplo, ese hormigón? Para elaboración de hormigón voy a utilizar una piedra. Y esa piedra también va a tener poros. Y en esos poros, por ejemplo, se puede alojar agua. El hecho que yo tenga una piedra que tenga agua en esos poros, ¿me va a modificar algo o no me modifica? Vea el próximo capítulo. Entonces, la higroscopicidad es la propiedad que tiene justamente un material poroso capilar de absorber agua. Por ejemplo, en las paredes a veces de alguna de las casas uno ve que está húmeda hasta cierta altura. Justamente es debido a que ese material, que es poroso por succión capilar, se produce la absorción de agua. Y la humedad es justamente la cantidad de agua que está contenida en ese cuerpo. Y generalmente se expresa en forma porcentual con respecto a ese peso seco. Cuando yo voy a determinar humedad, que algunas veces se ha hecho este ensayo, que es la humedad, va a ser el peso húmedo menos el peso seco, por ejemplo, de un material, y para el peso seco yo lo que voy a tener es que llevarlo a un poco por encima de 100 grados para que justamente se evapore todo el contenido de agua. La humedad es el peso húmedo menos el peso seco dividido el peso seco por 100. Y la absorción es justamente la cantidad de agua que puede retener un cuerpo cuando logra su saturación. Es decir, cuando todos los huecos que tiene están en general llenos de agua. Y se define la absorción como el peso de un material saturado menos el peso seco dividido el peso seco por 100. En este caso, si ustedes quieren, pueden hacer esta experiencia en su casa, agarran un ladrillo, lo meten, y van a ver que inicialmente lo llenan con agua, un recipiente con agua, colocan de esta forma el ladrillo, y van a ver, si lo dejan una cierta cantidad de tiempo, que la superficie del agua llega hasta cierta altura inicialmente, y después uno ve que hay una humedad justamente que ha subido por ese ladrillo. Se puede observar en las paredes de algunas construcciones. Y la permeabilidad de un material es justamente la capacidad del mismo para dejar pasar un fluido bajo presión. Y que en general uno lo puede explicar a través de la ley de Darcy. Y últimamente se están haciendo este tipo de hormigón, que son hormigones que son permeables, que en tal caso, como acá ven, tengo un chorro de agua y deja pasar cierta cantidad de agua. Tenemos las propiedades térmicas. No me voy a extender mucho más en esto. Ustedes supongo que lo vieron en Física 2, chicos. Sí, sí, profe. Sí, profe. No me voy a extender, está en la filmina. Si quizás esto no,
¿No lo vieron? Lo que es el poder refractario, que es justamente la propiedad del material de soportar la acción prolongada a una alta temperatura. La resistencia al fuego, que es justamente la propiedad de este material de soportar la acción del fuego en caso de un incendio, que en general tienen una buena respuesta tanto el concreto como el ladrillo seco. Y bueno, acá hay un ejemplo de un cemento justamente con partículas refractarias, que lo que me dicen es que si vos haces digamos, un hormigón con este tipo de materiales, como que vas a tener una alta resistencia mecánica a alta temperatura. Las propiedades acústicas, las ópticas, que también son relevantes. No sé si ustedes en el aula 9 ha tenido clase, alguno de ustedes. La acústica de ese salón es horripilante, por no decir eso. Pésimo. Que una de las cosas que alguna vez dije era que iba a tratar de estudiar cómo justamente mejorar, qué se podía colocar para mejorar la acústica de ese salón. Las propiedades eléctricas, no me voy a explayar, ya lo vieron en Física 2. Lo que vemos acá es más que nada la conductividad eléctrica. Los materiales metálicos son muy buenos conductores eléctricos, acá están los semiconductores, y más abajo están las cerámicas y los polímeros. Y las propiedades químicas, que justamente la presencia o a veces la ausencia de ciertos compuestos puede hacer que tenga una buena o no tenga una buena respuesta frente a ciertas acciones externas. Fíjense, en este caso, nosotros vamos a ver aceros más adelante. Ustedes van a ver un acero que es un material en el cual yo coloco hierro y carbono. Esto es un acero de bajo contenido de carbono y esto es un acero de un contenido de carbono medio. Bueno, las propiedades de este y este van a ser muy diferentes. Y en general, nosotros lo que vamos a utilizar, los que se utilizan en la construcción, son aceros de bajo contenido de carbono. Por otra parte, también interesa la estabilidad química, es decir, que no reaccione el entrar en contacto con otro elemento, o que si entra en contacto con otro elemento no se descomponga fácilmente. Por eso interesa la estabilidad química. La resistencia a la oxidación va a influir justamente cuando nosotros utilicemos cierto tipo de barras de acero para hacer hormigón armado. Resistencia a la oxidación, que resistencia a la corrosión era lo que dije anteriormente, discúlpenme. Y fíjense, acá uno lo que puede ver, esto es el efecto de la corrosión. Esto está tomado en Río Gallegos, que yo fui ahí y justamente vi los efectos de la corrosión tremendos, porque está cerca del mar argentino, en la costa del mar argentino. Entonces, otra de las propiedades importantes son las propiedades mecánicas, es decir, que describen cómo se comportan esos materiales cuando se la somete a fuerza. Acá tenemos, en el caso de lo que es de tracción, de compresión, de corte, de torsión y de flexión. Esos son diferentes ensayos que se le hacen a los materiales para ver cómo reaccionan frente a estas acciones externas de fuerza. En general, cuando un material es sometido a una fuerza, sufre una dada deformación. Y se va a llamar resistencia mecánica al mayor o menor grado de oposición que va a tener ese material a las fuerzas que tratan de deformarlo.
En general, el grado de resistencia justamente se va a definir entre la fuerza que se ejerce sobre el cuerpo y el área. Y así llegamos a la definición de quién. De tensión, que es fuerza sobre área. Ustedes en física 1 también vieron algo que era fuerza sobre área. ¿Qué magnitud ustedes vieron que era fuerza sobre área? La presión. La presión. Y en realidad, fíjense, la tensión va a tener exactamente las mismas unidades que tiene la presión. Porque acá lo que yo estoy ejerciendo también es una fuerza sobre un determinado área. Y las unidades entonces va a ser kilogramos fuerza, por ejemplo, por centímetro cuadrado, o el pascal. Entonces, entre las propiedades mecánicas voy a tener la resistencia a la tracción, que es la tensión correspondiente a la máxima carga aplicada durante un ensayo de tracción. Como les dije, ustedes el viernes van a ver con más detalle el ensayo de tracción y aquí uno llama resistencia a la tracción. Por otra parte, la elasticidad, que es la capacidad de un material de recuperar su forma inicial luego de sufrir una deformación. La plasticidad, que también vamos a ver qué significa que un material sea plástico al final de la próxima sección. La rigidez, que es la capacidad de un material para conservar su forma bajo la acción de un esfuerzo. Y la tenacidad, que es la medida de la energía requerida para hacer fallar justamente un dado material. También vamos a ver la dureza, que es la resistencia a la penetración, la ductilidad, que significa que un material sea dúctil o que sea frágil, y capaz, más allá de la definición que está acá, lo vamos a ver mejor cuando uno haga un tipo de ensayo mecánico. La resiliencia, fíjense, que tiene que ver con la energía que yo le tengo que dar a un cuerpo para que falle, rompa, digamos, frente a un impacto. Acá también tenemos propiedades mecánicas, dependiendo del tipo de material con el cual uno va a trabajar. Y por otra parte, como dijimos, teníamos las propiedades tecnológicas, porque justamente esos materiales tienen que tener una forma a veces para utilizarlos. Entonces, muchas veces hay operaciones de separación para justamente darle la forma y el tamaño requerido, por ejemplo, corte, trituración. De agregación, por ejemplo, los procesos de soldadura, cuando tengo que unir dos diferentes tipos de materiales. Y también propiedades de, no me acuerdo que modifican la forma de los agregados. No me acuerdo qué era. Se me fue. De transformación, mira, era tan simple. Operaciones de transformación que justamente modifican la forma. Es decir, que fíjense, los materiales vimos, los metales, los polímeros, los cerámicos, los materiales compuestos, los semiconductores. Y también los minerales, los vegetales y los complementarios. Es decir, una clasificación me decía metales, polímeros, cerámicos, materiales compuestos y semiconductores, y el otro me decía minerales, vegetales, complementarios. Por otra parte, fíjense, uno lo puede analizar todo el tipo, lo que nosotros vimos mediante este esquema, en el cual en un dado material, fíjense, uno tiene el procesamiento, vimos, que influía en la estructura. Esta estructura podría ser atómica, microscópica o macroscópica. Teníamos propiedades, vimos que las propiedades podían ser físicas, químicas, mecánicas o tecnológicas. Vimos la parte de desempeño, también, que en el desempeño importaba la durabilidad y la vida útil de ese material.
Y además, fíjense, en el centro de todo esto estaba la caracterización. Nosotros necesitábamos determinar por alguna técnica y por algún método de ensayo cuál es la estructura y cuáles son las propiedades que van a influir justamente en quién, en el desempeño que va a tener el mismo. Entonces, acá justamente hablamos de técnicas de ensayo y de normalización. Y una de las cosas relevantes que también analizamos era justamente que la economía, que en la economía influía la disponibilidad y también el costo. Entonces, en Formosa, que no hay prácticamente canteras de piedra, y obviamente cuando uno tiene que utilizar ese tipo de material, es bastante más costoso que en otros lugares donde tiene una cantera cerca. Todos estos aspectos son los que yo tengo que analizar en un dado material para poder utilizarlo de manera adecuada. Bien. Entonces, nosotros terminamos de ver esta parte. No sé si tienen alguna pregunta, porque si no... No, profe. Profe, ¿será que ese se puede subir a la plataforma? El Yo todo te PowerPoint. lo voy a subir a la plataforma Moodle, te lo subo todo. Me queda poco tiempo. Y el tema que viene es para mí bastante relevante. A ver si es este. No. Esperen que cierro las otras cosas así no me molestan. Digamos que es un tema bastante importante. Yo preferiría comenzar la próxima sesión justamente con este tema. Y para lo cual yo les consulto, ¿cuántos de ustedes, en el chat me dice, ahora que puedo mirar el chat,